Sean bienvenidos alumnos y alumnas de segundo grado. Soy la maestra Varinia. Me alegra que nos acompañen en esta nueva sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética, que se titula Promueve una cultura incluyente e intercultural en mis espacios de convivencia. Antes de dar inicio, recuerden que es importante mantener los hábitos de higiene como lavarse las manos constantemente con agua y jabón y practicar el estornudo de etiqueta, mantener la sana distancia y usar el cubrebocas para evitar contagios. De ser posible, permanezcan en casa. En esta sesión se mencionarán los pasos para elaborar un proyecto que les permita promover la cultura incluyente e intercultural en sus espacios de convivencia. Para ello, se describirán diversas estrategias y acciones que todas y todos podemos ejercer. Estos aspectos se ejemplificarán mediante casos donde las y los adolescentes han promovido la cultura incluyente e intercultural. Les invito a que se sienten cómodamente, tomen apuntes y presten atención a los diversos recursos de apoyo que compartiremos con ustedes. Tengan a la mano su libreta, lápiz o bolígrafo y regla. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Para dar inicio a nuestra sesión, les invito a que reflexionen sobre la siguiente situación. ¿Alguna vez han sentido incomodidad o inseguridad porque lucen o visten diferentes al resto de las personas? Quizá pudo haberles pasado en algún evento en el que la gente vestía muy formal y ustedes escogieron un atuendo más casual o con el que se sintieran más cómodas o cómodos. O tal vez decidieron portar prendas típicas de su comunidad. ¿Qué tipo de sensaciones experimentaron? ¿Por qué consideran que se sintieron así? Puede ser que hayan sentido las miradas de las personas o imaginado que hablaban de ustedes por no lucir de la misma forma que ellas o ellos. Esto pudo haber provocado que no se sintieran a gusto para integrarse en esos espacios y participar de las mismas actividades de las y los demás invitados. Bueno, pues una situación similar a la planteada es la que experimentan aquellas personas que han sufrido algún tipo de discriminación por motivo de raza, credo, orientación sexual, género, edad, condición social, apariencia física, condición de salud o cualquier otra peculiaridad que les hace parecer diferentes al resto de las personas y que las o los puede poner en una situación de distinción, exclusión o restricción de sus derechos. Además de la sensación de no encajar y el temor de intentar integrarse a los diferentes espacios en los que se desenvuelven, las personas que son víctimas de discriminación y exclusión son afectadas en cuanto a su dignidad y el ejercicio de sus derechos. Desafortunadamente, esto puede traducirse en acciones donde se denigre, violente e incluso se les agreda hasta poner en riesgo su vida. Muchas veces, debido a los prejuicios que existen en nuestra sociedad, no nos damos cuenta que las actitudes que tenemos propician la discriminación. Por ejemplo, esto sucede cuando negamos la diferencia. Es decir, ignoramos a aquellas personas que son diferentes a nosotras o nosotros, ya sea por su forma de ser o sus expresiones culturales. También sucede cuando negamos nuestras propias características para no sentir que nos señalan o para conseguir la aceptación. Cuando hacemos distinciones. Tratamos de forma diferente a las personas mediante señalamientos, acciones que discriminan o excluyen. Cuando excluimos, dejamos fuera de nuestro círculo social, grupos y espacios de convivencia a aquellas o aquellos que consideramos diferentes. Cuando reproducimos conductas humillantes, hablamos mal de las personas sin conocerlas, hacemos comentarios denigrantes, insultamos u ofendemos a personas por ser diferentes. Cuando normalizamos la discriminación, justificamos comentarios como todo mundo lo hace o no es normal, los cuales se toman como pretexto para hacer aceptable el trato discriminatorio, cuando en realidad solo nos estamos dejando llevar por prejuicios, estigmas o estereotipos. Desafortunadamente, algunos de estos comportamientos son aprendidos en la familia o la sociedad,
Sin embargo, deben reflexionar si alguna vez han replicado alguna de las conductas que se acaban de mencionar. Hacerse conscientes de que éstas atentan contra la dignidad de las personas y afectan sus derechos, y cambiar ese tipo de actitudes. ¿Alguna vez se han preguntado por qué nos cuesta tanto trabajo incluir a las personas que consideramos diferentes a nosotros? El miedo a lo diferente y los conflictos que se derivan de ello a menudo parten de los prejuicios que nacen del desconocimiento, de la no aceptación a lo diferente o bien de considerar que todo aquello que no se apega a nuestras ideas o a ciertas normas de comportamiento que consideramos como adecuadas es un error. Puede suceder también que sentirse fuera de lugar o ser rechazada o rechazado propicie que no aceptemos y tampoco defendamos nuestra forma de ser, pensar, actuar, así como las expresiones que forman parte de nuestra identidad y cultura. La incertidumbre a los cambios y a lo que consideramos diferente muchas veces proviene de las creencias e ideas de las personas, porque así fueron educadas o su entorno se construyó con base en una serie de criterios con los que se pretende encasillar a las personas. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar estas situaciones? Les invito a ver y escuchar el siguiente fragmento audiovisual que nos brinda una idea. Hay gente que considera difícil convivir con personas distintas, pero resulta fácil hacerlo cuando pensamos que tienen las mismas necesidades y derechos que cualquiera, pero que de forma particular les cuesta trabajo verse involucradas en actividades cotidianas. Como pudieron ver y escuchar, un primer paso que debemos dar es considerar que todas las personas tenemos los mismos derechos y deben ser atendidas nuestras necesidades, a pesar de nuestras diferencias físicas o condición económica, social, religiosa o cultural, entre otras. De igual forma, no debemos olvidar que nuestra nación se sustenta en la pluriculturalidad y, por ende, en la diversidad. Es decir, está constituida por una gran variedad de personas y grupos que comparten características entre sí, pero que a su vez son distintos unos de otros. Dichas características se relacionan con los rasgos físicos, las condiciones sociales y económicas y las manifestaciones culturales, entre otras. Por lo anterior, todas y todos debemos aprender a relacionarnos y formar parte de una comunidad y sociedad que respeta la inclusión y la diversidad cultural. La inclusión se refiere a las acciones que realizamos para procurar que todas las personas, pero principalmente quienes están en situación de vulnerabilidad, realmente puedan integrarse a nuestros círculos o comunidades y ejercer sus derechos. Por ejemplo, poner rampas para mejorar la movilidad de las personas que usan sillas de ruedas o aprender otro idioma o lenguaje para poder comunicarnos. Por su parte, la interculturalidad requiere que los diferentes grupos dialoguen, se conozcan, intercambien puntos de vista y experiencias, se reconozcan como iguales dejando de lado cualquier sensación de superioridad. Es posible prevenir y enfrentar las prácticas adversas que se interponen en el contexto de una sociedad que valora su diversidad, mediante acciones individuales y colectivas, basadas en la dignidad, el respeto a los derechos humanos, así como en la reparación de los daños ocasionados a los diferentes sectores de la población que han sido afectados, debido a la discriminación, exclusión o segregación. Esto permitirá generar relaciones justas y solidarias. Los invito a que veamos y escuchemos el siguiente video que nos habla acerca de los factores que deben intervenir para lograr que este tipo de relaciones sucedan. Las leyes contribuyen a incluir a cualquier individuo en todas las actividades cotidianas. Sin embargo, la ignorancia, el miedo y la indiferencia han generado una actitud de exclusión que se traduce en marginación o rechazo, la cual ha alimentado durante siglos la segregación, anulando en algunos casos o disminuyendo en otros las oportunidades de un importante número de personas para integrarse a la sociedad, con lo que se pierden la inteligencia, las habilidades, las fortalezas y las aptitudes que tienen y pueden aportar. No son las leyes las que generan una comunidad incluyente, sino la conciencia y la sensibilización a la diferencia, acompañada de un sentido de justicia y comprensión en las personas.
Estos elementos nos acercan a construir una sociedad más democrática, basada en el derecho, la libertad y la equidad, en la que todos sean capaces de tomar decisiones de forma autónoma, independiente e incluyente, que aceptan a sus miembros con la dignidad y el respeto que se merecen, y que además reconocen que la diversidad es el fundamento de la convivencia humana. ¿Pudieron reconocer los factores principales que se mencionan? Uno de ellos son las leyes que posibilitan y favorecen la inclusión de las personas y los grupos en las actividades cotidianas. Sin embargo, se resaltó que, más allá de las leyes, se requiere de la conciencia y sensibilización de las personas hacia la diferencia. Asimismo, entender que ser diferente es parte inherente de las personas, los grupos y las sociedades, por lo que todas y todos tenemos derecho a disfrutar de las mismas posibilidades, pero desde nuestras propias necesidades. Esto incluye el sentido de justicia y comprensión de la diversidad de la que también se habla. ¿Qué otras actitudes o acciones concretas consideran que debemos practicar día a día para promover una cultura incluyente e intercultural? Algo indispensable que debemos hacer es reconocernos como iguales y aceptarnos como piezas que forman parte de un mismo rompecabezas, llamado diversidad. Para ello requerimos asimilarnos como individuos valiosos, aceptar nuestras diferencias y no permitir que éstas nos lleven a ser víctimas de la exclusión, el señalamiento o la discriminación. Reafirmar nuestro sentido de pertenencia a la humanidad. Ser conscientes de que formamos parte de un gran grupo que va más allá de las etnias, géneros, edades, filiaciones religiosas, condiciones sociales o nacionalidad. Reforzar los valores universales como base para los derechos humanos. Recordar que, como individuos o naciones, debemos procurar las relaciones armónicas y fraternas, basadas en el derecho a la igualdad, justicia, equidad y solidaridad. Estrechar los lazos de la interdependencia, es decir, la necesidad intrínseca de relacionarnos y trabajar juntas y juntos, unas con otras, para sobrevivir y desarrollarnos. Aceptar que desde la realidad y contexto de cada persona, cada uno aporta algo valioso a la humanidad y es libre de manifestarlo. Por ejemplo, es importante apreciar y preservar las diversas manifestaciones de la cultura de cada pueblo originario, ya que ésta ha influido en la construcción de nuestra propia identidad colectiva y contribuye al enriquecimiento social, intelectual y vivencial de la diversidad cultural contemporánea. De igual forma, es importante llevar a cabo acciones a nivel personal y con las personas con las que convivimos para transformar actitudes negativas. Esto lo podemos lograr si nos informamos para combatir los prejuicios. Buscar información sobre aquello que nos desconcierta sobre las personas que nos resultan diferentes seguramente contribuirá a eliminar mitos y desmentir información malintencionada. Aprendemos de quienes consideramos diferentes. Además de informarnos, debemos acercarnos a las personas que consideramos diferentes. Esto nos abre la puerta a nuevas experiencias y perspectivas que nos enriquecen. Tenemos apertura a lo nuevo y diferente. Puede incluir acciones básicas como dialogar, practicar un deporte distinto al que se suele jugar, escuchar música nueva proveniente de otros contextos, hasta aprender sobre los orígenes culturales de sociedades que se encuentran lejos de donde vivimos. Tampoco debemos olvidar que nuestras acciones deben contribuir a mejorar las condiciones del entorno. Para ello es necesario solidarizarnos ante cualquier violación a la identidad de un grupo y respetar su diversidad. Cada cultura desarrolla su propia identidad de manera particular, sin olvidar que esta es, al mismo tiempo, una manifestación de los rasgos generales que nos definen como humanidad. Denunciar la discriminación y apoyar a quienes luchan por el reconocimiento de la diversidad. Resulta indispensable rechazar todo tipo de comportamiento que dañe la integridad de otras personas, grupos y naciones. Reconocer cuando alguien es excluido.
Aceptar que todas y todos compartimos la responsabilidad de generar espacios de inclusión y que no podemos hacer caso omiso a situaciones injustas que ponen en desventaja a las personas. Compensar las desventajas. Ayudar a generar condiciones que reduzcan cualquier situación de desigualdad en atención, oportunidades, acceso a servicios o derechos. Por ejemplo, participar en campañas de alfabetización. Una estrategia que resulta muy funcional para mejorar las condiciones del entorno y de los espacios de convivencia para volverlos más incluyentes es la implementación de proyectos de promoción, ya sea de forma individual o comunitaria. Pero, ¿qué es un proyecto? Las y los invito a ver los siguientes esquemas y a escuchar su explicación. Un proyecto implica una serie de actividades relacionadas entre sí, encaminadas a reconocer y analizar una situación problemática y a proponer una solución para minorarla o erradicarla. Para poder llevarlo a cabo requerimos seguir ciertos pasos. Pongan atención a cada uno y tomen notas al respecto. Paso 1. Contextualizar el problema o establecer un diagnóstico. En este primer paso deben describir las características de la problemática, identificar cuáles son las situaciones que deben atender y qué lo originan. Para ello pueden emplear preguntas como ¿qué es lo que sucede? ¿Cuáles son sus posibles causas? ¿Quiénes son las personas afectadas? ¿Cuáles son sus posibles consecuencias? ¿Y qué aspectos de la problemática se deben atender con urgencia? Para poder resolver estos cuestionamientos es importante que consulten diferentes fuentes de información que sean confiables, objetivas, actuales y que representen distintas dimensiones del problema. Con esta información establezcan relaciones de causa y efecto, así como hipótesis que las expliquen. Paso 2. Definir un objetivo. Precisar qué se quiere lograr con el proyecto y establecer compromisos basados en principios éticos para su solución. En este paso pueden preguntarse, ¿qué pienso respecto al problema? ¿Qué espero lograr con mi proyecto? Necesitan reflexionar sobre el alcance de sus acciones y el tiempo que disponen para implementar el proyecto, así como el impacto real que pueda tener. Paso 3. Establecer alternativas de acción ética. Definir las acciones que se pueden llevar a cabo para lograr su propósito, considerar el tiempo en el que se van a ejecutar, los recursos humanos y económicos que se requieren y la distribución de tareas y responsabilidades. Para organizar este proceso pueden emplear un cuadro de doble entrada como el que se muestra en pantalla y responder a las preguntas. ¿Qué haremos y cómo lograremos el objetivo? ¿Quién va a realizar cada actividad? ¿Qué necesitamos para realizar las actividades? ¿Cuándo haremos cada actividad y durante cuánto tiempo? Paso 4. Realizar las actividades y evaluar el resultado. Es momento de implementar el plan de acción de acuerdo a lo establecido. Previo a este proceso, se deben acordar mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan vigilar el desarrollo del proyecto. Al finalizar, se comparan resultados para determinar si se cumplieron los compromisos y se lograron los objetivos. Para ello, pueden emplear las preguntas: ¿cumplimos con nuestro compromiso ético? ¿Obtuvimos los resultados esperados? ¿Nuestro proyecto requiere mejoras? ¿Qué les parece esta propuesta? ¿Pueden identificar una problemática en su contexto que pudiera solucionarse de esta forma? Mientras reflexionan sobre esta situación, les invito a escuchar las experiencias que vivieron 4 adolescentes de distintos puntos de la República cuando llevaron a cabo un proyecto para promover la inclusión y la interculturalidad en sus escuelas. Hola, yo soy Francisco y vivo en Puebla. En nuestra escuela se organizó un proyecto para enseñar a leer y a escribir a los adultos de nuestra comunidad, porque ellos nunca pudieron ir a la escuela. La mayoría son de nuestra familia. Yo le enseño a mi tío Genaro. Me ha costado mucho trabajo porque nunca había hecho algo así, pero la maestra nos llevó a una persona que nos está orientando para saber cómo hacerlo mejor. Mi nombre es Georgina.
Les quiero contar mi experiencia. En mi escuela hay 4 compañeros con problemas para caminar. Les cuesta mucho trasladarse e incluso llegar a los baños porque hay banquetas altas. Pensamos en construir rampas, pero era muy caro y no teníamos dinero. Se nos ocurrió hacerlas con maderas. El papá de Julián es carpintero y nos ayudó. Empezamos con 2 y han funcionado muy bien. Solo hemos batallado con quienes no entienden y las mueven. Es complicado y a veces desespera. ¿Cómo están? Me llamo Elena y vivo en Mexicali, Baja California. Hace unos años llegaron migrantes de Haití y como no pudieron cruzar a los Estados Unidos de América, se quedaron. Ha sido complicado porque mucha gente los agrede y dicen que les quitan trabajo o se ven mal en las calles. La verdad, nosotros sentíamos lo mismo, pero decidimos invitar a algunos a la escuela y armar un evento para conocer cómo piensan, sus gustos, sus costumbres y sus problemas. Fue increíble porque aprendimos mucho y la mayoría de nosotros cambiamos la idea negativa que teníamos. Otros siguen pensando igual, así que habrá que idear algo más. ¿Qué tal? Yo soy Ignacio. Cuando nos pidieron hacer un proyecto, pensamos que lo más importante era evitar la exclusión que vivían nuestros compañeros que recién se mudaron de su pueblo a nuestra comunidad. Hay quienes los agreden o los insultan porque hablan tzotzil, usan camisas de tela tejida que les llega a las rodillas o faldas de lana. Por cualquier cosa les hacen burla o los maltratan. Hicimos una campaña con carteles para que todos reconociéramos el valor de los grupos étnicos y que las actitudes que teníamos iban en contra de la interculturalidad. Fuimos a los salones, a la junta de padres de familia y a la dirección para pedir a todos que detengan las ofensas y los respeten. Todos estuvieron de acuerdo, pero ahora creemos que podemos hacer más cosas para apoyarlos. Seguimos pensando en ello. ¿Qué les parecieron las ideas que aportaron las y los adolescentes? Debido a la situación en la que nos encontramos actualmente, quizá no sea posible implementar un proyecto con ayuda de sus compañeras y compañeros de escuela, pero pueden observar e identificar alguna situación de exclusión, discriminación o trato diferenciado que sucede en sus espacios de convivencia más cercanos y con ayuda de sus familiares puedan emprender acciones concretas. Pero, ¿qué les parece si trabajamos juntas y juntos en el planteamiento de un proyecto? Recuerden que los proyectos requieren investigación, por lo que, por el momento, trabajaremos algunas ideas que podrán enriquecer al término de la sesión. Tomen su libreta o algunas hojas de papel junto con su regla, su lápiz o bolígrafo. Tracen una tabla como la que se muestra. En ella iremos desarrollando cada uno de los pasos. Como aprecian, se mencionan varios de los pasos que se llevan a cabo en un proyecto. Lo primero que deben hacer es describir su problemática. Recuerden apoyarse de las preguntas. Por ejemplo, hace poco mis sobrinos ayudaron a que un par de niños que recién se mudaron al vecindario y que provienen de otra comunidad se sintieran bienvenidos. La situación fue: los hijos de los vecinos no salen a jugar con las y los niños del vecindario porque probablemente se sienten inseguros al no hablar el mismo idioma. Esto ha provocado que no convivan, dificultando que hagan amistades y conozcan sus nuevos espacios de convivencia. Consideramos que es muy importante que se sientan en confianza de explorar e interactuar con niñas y niños de su edad. Cuando les pregunté a mis sobrinos qué querían lograr, ellos me dijeron: buscar la forma de comunicarse con los nuevos vecinos y que se sientan en confianza de salir a jugar con las niñas y niños del vecindario. Así es que lo escribimos como parte de su objetivo. ¿Qué quieren lograr con su proyecto? También los cuestioné sobre qué compromisos asumirían para lograrlo y ellos respondieron: ayudar a que los niños se sientan incluidos y aceptados por los vecinos, además de participar en las actividades de la comunidad para favorecer la convivencia. ¿A qué están dispuestos a comprometerse? Una vez que tuvieron en claro la situación, de manera conjunta, comenzamos a pensar en qué acciones llevar a cabo. Se nos ocurrió que se podría investigar qué lengua hablan en el lugar de origen y aprender algunas palabras clave. Con ellas
podrían diseñar tarjetas de apoyo con imágenes y los nombres en español y en la lengua materna de los vecinos. También buscar algunos juegos típicos de la región y aprender las reglas. Finalmente, se acercarían a los niños para presentarse e intentar establecer una relación de confianza mediante el diálogo. En cada acción determinamos qué recursos serían necesarios, quiénes serían responsables y el tiempo aproximado que nos llevaría a hacerlo. Ustedes en casa, completen su tabla con las ideas que surgieron durante la sesión y no olviden consultarlo con su familia para que juntas y juntos puedan llevar a cabo un proyecto que propicie la inclusión entre personas y grupos y que respete la diversidad. Hemos llegado al final de esta sesión, por lo que es momento de recapitular lo aprendido. Reflexionamos sobre cómo se ven afectadas las personas y grupos que han sufrido de exclusión o discriminación por ser consideradas diferentes. Identificamos qué actitudes y acciones concretas pueden adoptar para promover la cultura incluyente e intercultural en sus espacios de convivencia. Reconocimos la implementación de los proyectos como una estrategia valiosa para esto y tras revisar los pasos a seguir para su planteamiento y ejecución, ustedes comenzaron a desarrollar el propio, tomando en cuenta una problemática cercana. Para mayor información sobre el tema, consulten su libro de texto. Revisen qué otras acciones pueden implementar por medio de un proyecto que contribuya a la inclusión y la interculturalidad. Si está en sus posibilidades, recurran a algunos otros libros que tengan disponibles o bien consulten sitios electrónicos confiables que les den más información relacionada con el tema que vimos en esta sesión. Hemos terminado, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto en Aprende en Casa 2. Cuídense mucho y cuiden a sus familias. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.